gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli, bienvenidos de nuevo a un programa de los que espero os guste y os sea entretenido. Hoy voy a estar solo, así que procuraré, como siempre, intentar hacerlo lo más ameno con mi dulce voz. Bueno, bromas aparte, hoy os voy a hablar del batallón vikingo y diréis, ¿cómo? Sí, un batallón vikingo durante la Segunda Guerra Mundial. Y claro, diréis, ¿y esto a qué se debe? Como muchas veces nos habréis oído en numerosas ocasiones en los podcasts cuando estamos hablando, sobre todo varios de los colaboradores de Casus Belli, pues estás preparando un podcast o buscando información para algo en concreto, y esto en los podcasts es muy curioso porque cuando buscas una información vas tirando un hilo y acabas en un sitio que no era lo que buscabas. Y así yo encontré una cosa muy curiosa, y es un artículo que hablaba de un libro del 99º Batallón de Infantería, o 99, para los que no hacemos caso a Saúl con los ordinales, ¿no? Pero bueno, 99, y habla de la historia de un señor, de Howard R. Bush Bergen, que era un soldado raso de este batallón de infantería, que escribió un relato sobre el mismo, por cierto, un escrito que se publica en 1945, cuando todavía este batallón estaba estacionado en Noruega, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y podemos decir que es la historia oficial de la unidad, y encima fue una documentación que proporcionó como recuerdo la unidad a cada soldado. Este hombre actuó como editor y autor principal, o cronista si queréis, ¿no? Que queda bien, ¿no? Para una saga de vikingos, de la historia oficial del batallón, del 99º regimiento durante la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente es un documento muy válido. Tuvo una ventaja, y es que tenía cierto tiempo libre en ese momento nuestro protagonista, Bergen, y tenía encima acceso a todos los registros del batallón y a los recuerdos frescos, porque uno de los problemas que hay cuando vas a sacar fuentes, por desgracia con el tiempo las fuentes se pierden o perdemos memoria. Si yo hay veces que no sé ni lo que he hecho la semana pasada o el día de ayer, como para acordarme de determinados momentos. Entonces él fue aprovechando a entrevistar, a recoger datos, y hasta el punto de que este libro ha sido el punto de partida para numerosos investigadores, aficionados, fanáticos o podcasters, para comprender un poco el espíritu de esos vikingos. Este hombre, por cierto, recibió 5 estrellas durante su campaña. También se le entregó una estrella de bronce como consecuencia de un combate que tuvo lugar el 1 de diciembre de 1944, así que imaginar de qué sitio estaremos hablando. 1944, ¿qué puede ser? Bueno,
Volviendo un poco a nuestro protagonista, Bergen nace en Lubbock, Ohio, el 22 de noviembre de 1916. Su madre era Bessie Johnson, nacida en Noruega y que llegó a Lubbock a los 2 años con su familia. Durante toda la vida, Bergen recibió un mote de Bus debido a su gran tamaño al nacer, porque era enorme. Conocéis en castellano, ¿no? En español decís, tenía como un camión, de grande, ¿no? Se graduó en la escuela secundaria y asistió a la Universidad de Cornell, trabajando para una agencia de publicidad hasta que se alista en el ejército. Bergen se casaría en septiembre de 1945 en la capilla de Semstad, en Oslo. Su esposa, por cierto, había trabajado para la Embajada de Estados Unidos y ante el gobierno noruego en el exilio en Londres durante los bombardeos y regresó a Oslo con el personal de la embajada cuando terminó la guerra. Tras finalizar la guerra, también Howard regresaría a Lubbock y de inmediato comenzó a trabajar como reportero, como periodista para el Cleveland Press, donde permanecería durante 35 años hasta que se jubiló. Fue tan bueno en su trabajo que fue incluido en el Salón de la Fama del Periodismo de Cleveland en 1998, siendo reconocido como un gran escritor y reportero de investigación. 3 de sus historias fueron seleccionadas para una popular serie de radio y televisión llamada The Big Story, un drama policial que venía a dramatizar las historias reales de periodistas en periódicos de la vida real. Howard Bush Bergen fallecería el 24 de octubre de 1991. Y ahora toca, amigos, volver o llegar a las tierras del norte y nos vamos con el batallón vikingo del ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. El día 10 de julio de 1942, el 99, que le voy a decir para que no os volváis muchos, batallón de infantería, se compuso únicamente por noruegos y estadounidenses de ascendencia noruega directa, siendo activado por orden del Departamento de Guerra, con base en el campamento Ripley, Minnesota, bajo el mando del capitán Hansen. En un principio era un pequeño grupo de soldados rasos y oficiales y comenzarían los preparativos para recibir a los hombres que llegarían y que necesitaban para completar las filas de ese batallón. Curiosamente llegaron de lugares muy lejanos, otros cercanos, de divisiones conocidas o potentes. Algunos eran soldados ya experimentados, podríamos decir veteranos, otros eran reclutas totalmente novatos. Había hombres que habían viajado por los confines de la tierra y muchachos que apenas habían salido de esas granjas que había en el gran medio oeste estadounidense y que son pequeños poblados noruegos. Día a día, estos chicos se amontonaban en camiones, trenes y automóviles. Poco a poco, pues la unidad, el batallón, se fue llenando de hombres de todas las edades y características. Aquí había no podíamos decir un perfil en común, salvo ese que os he dicho al principio, del origen noruego o similar. La verdad es que hubo un llamamiento por todos los campamentos y bases de Estados Unidos y en consecuencia se presentaron muchos voluntarios en masa, por así decirlo. La recepción podemos decir que fue muy buena. La composición de la unidad, bueno, pues si os digo nombres de algunos de los soldados, creo que no me vais a decir que son yanquis puros y duros. O sí, mirad, Hansen, Johnsen, Petersen, Berg, Andersen, Grumsen, Admundsen, en fin, como veis, por apellidos está claro que
que estamos hablando gente, todos noruegos de primera o segunda generación y demás. Curiosamente, cuando se dejó caer de que muchos habían bajado por medio mundo, es que tenían un gran número de miembros que habían pertenecido a la Marina Mercante Noruega y que durante la invasión de Noruega por parte de los alemanes habían escapado, y otros habían sido incluso víctimas de la guerra submarina de esos lobos alemanes que habían asolado parte de Europa atacando a los convoys, como muchas veces os han contado mis compañeros en la famosa Guerra del Atlántico. Algunos incluso habían conseguido escapar de su tierra natal, de Noruega, y habían emigrado o huido a Estados Unidos y querían retomar o volver para luchar por su tierra. Una característica que, además de ser origen noruego, era, además de ser voluntarios, las ganas de liberar a su país de su opresor. Y este sentimiento se transmitió directamente a los noruegos estadounidenses. Es decir, aquellos que eran, como os digo, de segunda o tercera generación, ¿no? Que no habían conocido su tierra, pero sus propios compañeros noruegos de primera línea, suena muy extraño decir estas definiciones, les motivaron y transmitieron esas ganas de un combate feroz, duro, espíritu vikingo que os decía. A finales de septiembre, este batallón se traslada a Fort Snelling, en Minnesota, donde continuaría una formación muy básica y también donde se iba a entrar en una de las partes más duras del entrenamiento, que es la parte física, amigos. Constantes y agotadoras marchas continuas, marchas por todo tipo de características y horas. De este modo iban cribando de la unidad a todos aquellos que no estuvieran en plenas condiciones físicas. Como suele ocurrir con este tipo de unidades, son unidades que tienen un carácter político en el sentido de que recibieron la visita de diversos dignatarios y oficiales noruegos, ya que, bueno, esta unidad estaba siendo, ¿cómo así decíroslo, amigos?, publicitaria, ¿no? Estaba dándosele, bueno, un reconocimiento, iba siendo una imagen. Esto es como aquel podcast que hicimos Esaú y yo para fans, si no lo habéis oído os invito, del SAS belga, ¿no? Como tenían la motivación de el gobierno belga, estaba, bueno, era su niña bonita. Bueno, pues aquí ocurría lo mismo para el gobierno y las autoridades noruegas. Además, en diversos medios y periódicos, pues salieron referencias a esta unidad. A ver, batallón vikingo es algo que suena bien, ¿no, amigos? Vosotros no os alistaríais, aunque sé que el 90% de nosotros no tenemos aspecto o descendencia noruega. Pero bueno, es algo que es una forma de llamar la atención. E incluso los habitantes de las poblaciones cercanas llegaron a invitarles a eventos sociales, fiestas y cenas. Oye, que esto, mirad, estos altos rubios, esto es, en fin, esta gente, ¿no? Esa imagen, ¿no? Y además había muchos, ya os digo, que eran veteranos y gente muy ruda. Bueno, pues podéis decir, vale, pues este entrenamiento ha finalizado. No, al revés. El entrenamiento más duro estaba aún por llegar. Y es que el 17 de diciembre de 1942 todo el batallón se traslada a Fort Spelling. Estamos hablando a un campamento, por así decirlo, en un punto alto, ¿vale? Se van a trabajar en esa zona muchas técnicas de montaña, de escalada, moverse en terreno complicado, agosto, en fin, se busca un entrenamiento, por así decirlo, a un nivel físico incluso más duro. Cuentan que los propios miembros del batallón estaban sorprendidos con el sitio donde se encontraban y bueno, más adelante acabarían haciendo parte de su formación en Camp Hale, en Colorado. Y ahí ya les remató, porque estamos hablando de un sitio con, os he dicho, 17 de diciembre que trasladan a toda esta zona, pues imaginaros, nieve, cuentan que había diversos remolinos de nieve que hacía que se perdiese la gente,
unos barrancos rocosos, unos imponentes picos, en fin, todas las características que os pidáis imaginar, que podrían algunos recordar a su tierra natal, a esa zona noruega agreste complicada. Si no habéis estado, el que os habla ha estado, por suerte, en verano, y yo que he estado por aquellos bosques haciendo además montaña, trekking, senderismo, en fin, un poco de todo. Es un sitio que luego entiendes por qué todo Dios tiene moto de nieve allí, todo terrenos, ¿no? Bueno, o pickups. Bueno, por suerte dijeron, bueno, no os preocupéis, os vamos a dar las mejores instalaciones que tiene el ejército norteamericano. Unos barracones nuevos, muy cálidos, totalmente aislados y maravillosos. ¿Qué ocurrió? Lo que suele ocurrir siempre, que la logística a veces no funciona y cuando se desplazan nuestros jóvenes vikingos, parte del campamento estaba sin acabar. Y lo que se había acabado algunos había sido tan rápidamente que la parte de aislamiento era inexistente. Así que imaginar que llegáis en invierno con una calefacción que, en fin, podía ser mejorable. Lo único positivo, y que los propios soldados reconocerían y recordarían, es que las duchas, las letrinas y bueno, los baños, por así decirlo, y parte de las camas eran bastante buenas, estaban en bastante condiciones. Pero bueno, eso ayuda. Una buena cama para el cansancio, pues va a ser bueno. Posteriormente, en esos días, se empezaría a entregar parte del equipo. Estamos hablando de equipo de alta montaña y equipo para esquiadores, ¿no? Porque va a ser un batallón de esquiadores. Así que cuentan que la media de equipamiento estaba entre los 31 y 45 kilos, según la misión que debía cumplir cada soldado. Y eso, por supuesto, incluía esquís y demás. Claro, preparar parte del entrenamiento que van a recibir originalmente es cargar ese equipo, empaquetarlo, organizarlo, esquiar, porque en la zona de Montana donde ellos están, perdón, de Colorado, disculparme, donde estaban estacionados, van a hacer un entrenamiento, ya os digo, invernal, lo que llamamos un entrenamiento básico, movimiento durante ese tiempo. El propio autor, que es donde ya os soy honesto, os he sacado el 89% de lo que va en el podcast de hoy, cuenta parte del equipo organizativo que llevaban, ¿vale? Un cinturón y una funda para una pistola, una mochila, un paquete con otro paquete que se les entrega, estaba compuesto por el rifle, la bayoneta, una pala para hacer trincheras, un paquete de primeros auxilios y una raqueta de emergencia. Y es que cada hombre llevaba 3 tipos de raqueta: de emergencia y una que llaman de garra de oso o clásica, raqueta para moverse en nieve. Luego se les entrega una parca invernal. Además de la parca, se les entrega otra bolsa con una cera para los esquís, una caja de cerillas impermeables, unas manoplas o guantes para los esquís, un cuchillo, unas gafas de invierno, y luego ya en el petate, que decimos aquí en España, o la mochila principal, un pantalón y manoplas blancas, estacas para la tienda de campaña, raciones de montaña. Esas raciones eran para 4 días o para 4 hombres para un día, ¿no? Para que os hagáis una idea. Una colchoneta para dormir, esquís para pendientes pronunciadas, es decir, otro tipo de esquís específicos, calcetines adicionales, una tienda de campaña, la típica tienda de montaña verde y blanca. Y diréis, ¿verde y blanca? Sí, era una tienda de montaña reversible. Blanco por un lado, verde por el otro. Un saco de dormir, más varillas para las tiendas, ropa de interior de alta calidad, una cantimplora, un hornillo de gas
Coleman, ¿vale? Esto es una especie de estufa de gas. Se decía que se dividía la carga para dos. Uno diríamos que sea el hornillo y otro llevaría la parte de la batería de la misma. Un juego de cocina. También este juego de cocina se dividía para dos. Por cierto, el saco de dormir, tengo aquí apuntado, que era de 2 piezas, de tal modo que se podía enrollar con la misma facilidad hasta formar un rollo igual de pequeño que el rollo de 2 mantas que se usaba la infantería regular. Cuentan que estaba preparado para aguantar temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Bueno, esto es lo que yo he encontrado en el libro, que me llama la atención. Yo he usado uno en Nepal, en teoría, para menos 15 grados bajo cero, y pasé un frío que no veas. Pero bueno, disculpar el comentario de cuñado. Y luego era un saco que consideraban que era bastante bueno, pero que aconsejaban dormir con él bien vestidito. Así que, en fin, creo que a lo mejor no era tan bueno. Y a esto, unos esquís clásicos y 2 bastones. El peso que más o menos tenían estos tiradores era en torno de unos 45 kilos, incluida la munición. Claro, para llevar todo este peso, pues no cabe todo en la mochila, con lo cual diseñaron una especie de chaleco o un cherrik, si queréis pensarlo, o unas trinchas. Bueno, un sistema que desarrollaron los propios noruegos. No había un modelo específico que decían que era mejor que el que llevaba la infantería, para distribuir el peso en la espalda y en las caderas, de tal modo que llevaban mucho peso en las caderas. Iba a deciros un modelo, pero para los que sois tan frikis como aquel que os habla, si conocéis algunos de los chalecos clásicos que llevaban los británicos, sobre todo en los años 80-90, donde tenían una distribución de mucho material alrededor de la cintura, pues os servirá de idea lo que estoy visualizando. Este entrenamiento comenzó a mediados de invierno y duraría hasta agosto de 1943. Durante todo ese tiempo, pues la unidad estuvo comiendo, durmiendo y entrenando un mínimo de 3 días y 3 noches a la semana. La vida social de los hombres alcanzó un nivel inaudito, y es que su trabajo era todo el tiempo entrenar, entrenar y entrenar. Y claro, una cosa es la teoría de que vas a entrenar y otra estar todo el día sufriendo física y mentalmente. Esto pues a algunos les pasó factura. Sin embargo, durante este tiempo muchos soldados batirían récords de velocidad y resistencia dentro del ejército. Y claro, ahí está el sistema publicitario para vender de estos son los mejores esquiadores. Numerosos tiempos también se dedicaron a escalar bajo el frío y el entrenamiento continuo. Pues esto provocaría que, claro, esta parte de la venta que nos habían publicitado de que una unidad vikinga maravillosa, pues claro, cuando preguntaban a los soldados, sí, maravilloso, pero el que está colgado aquí en la montaña, el que está haciendo escalada y moviéndose con los arnés y que se encuentra haciendo ejército de los Estados Unidos. Insisto, cuando decimos este tipo de situaciones, hay que valorar las herramientas con las que tenían y la tecnología de la época, Eso es muy, muy importante. Cuando llegó la primavera, pues ya sabéis, como el resto del país, se guardaron los esquís y las raquetas de nieve y se acentuó el programa de escalada. Una vez, estos hombres demostraron su validez y capacidad en esa fase. En junio del 43 se ofrecieron un grupo de voluntarios para hacer entrenamiento básico de paracaidistas y a su vez otros hacer entrenamiento de comandos, ya que se consideraba que iba a ser inevitable la invasión a Noruega. Por supuesto, en esos entrenamientos preferencia al batallón
y muchos de los antiguos soldados noruegos y veteranos se marcharon para formar el núcleo de una nueva fuerza de ataque, por así decirlo, especial en Noruega. Es decir, se sacaron un grupo de miembros de este batallón para formar parte de esos equipos de operaciones especiales que iban a saltar sobre Noruega. Fue también en junio cuando el teniente coronel Turner asumió el mando de este batallón. El mayor Harold Hansen, que había hecho un excelente trabajo de organización, entrenamiento y motivación, y podemos decir que fue el padre de la unidad, fue nombrado oficial ejecutivo. Y bueno, continuó durante mucho tiempo realizando esa función de un modo muy competente. Este hombre había ganado cierto prestigio y sobre todo mucho cariño entre sus hombres, dado que era un líder nato para esta unidad y tenía la capacidad de ser casi como un padre y a la vez ser un oficial muy comprensivo y con cierta fortaleza o fuerza. Toca trasladarse, amigos, así que el batallón se traslada al campamento Sachs en Nueva York el 24 de agosto de 1943. Al llegar el 27 de agosto, después de un tedioso viaje por todo el país, los hombres se pusieron inmediatamente a trabajar en la rutina de preparar el equipo nuevo. A su vez, ya sabéis, recibir vacunas contra todo tipo de enfermedades y conseguir los pases para visitar la Gran Manzana. Por suerte, algunos de los soldados provenían de Nueva York o alrededores, así que era una excelente oportunidad para poder ver a tus familias, e incluso, por desgracia, tal vez la última vez que pudieran verlas. Para aquellos menos afortunados que pertenecían a zonas considerablemente lejanas de Nueva York, pues era una 16 horas de tren. O sea, esto es increíble. Hasta que finalmente llegan al campamento de Perham Downs, en la zona de Tidworth, Wiltshire, Inglaterra. Esta zona era conocida por ser un antiguo campo de entrenamiento del ejército británico. El campamento estaba situado en una zona bastante céntrica entre las ciudades de Salisbury y Andover. Ya sabéis, unas ciudades antiguas, muy bonitas, encantadoras y en fin, que también servían para relajar a los soldados cansados del entrenamiento y de ese largo viaje. Los barracones, bueno, pues barracones clásicos con sus salas de recreo, baños, retretes, en fin. Y el campamento, que estaba, ya os digo, muy bien ubicado y las características, como os estoy citando, eran bastante buenas, tenía en las inmediaciones una zona de entrenamiento de infantería pura. Y es que era perfecto para lo de siempre. Largas caminatas, entrenamientos con armas, salas para conferencias, zonas de campo donde realizarían bivacs en un suelo muy inglés, es decir, frío y húmedo, y por supuesto lo mejor del ejército, las inspecciones continuas por parte de oficiales. También se incluyó un entrenamiento un poquito más especializado con algunas armas que no habían entrenado en Estados Unidos. Estábamos hablando de granadas de fragmentación, uso de la famosa bazooka, como siempre habéis oído hablar del término, y en fin, a su vez también se dispuso que un total de 110 hombres serían enviados a Cornwall para recibir entrenamiento con el uso de ametralladoras del 30 y el 50. A su vez, entrenamiento continuo y ejercicios de tiro real con morteros. Y 26 hombres fueron enviados a Londres a realizar un curso de natación de combate. Y todos, excepto dos, obtuvieron el título de instructores. Curiosamente, en esta base, en Perham Downs, fue donde 200 iba a decir, no,
¿Qué número mágico hay en el mundo militar desde la época de la antigüedad? Sí. 300 soldados de este regimiento pasarían por una de las fases más duras de su carrera. Y es que iban a realizar la prueba de raciones. Sí, la prueba de raciones, como su nombre lo indica, es una prueba mediante la cual el Departamento de Guerra determina la calidad real de una nueva ración por su efecto sobre los hombres sometidas a las condiciones que sin duda encontrarán en el combate. Y claro, la aprobación que den de los mismos será determinante o muy importante. Así que nuestros chicos, nuestros 300 espartanos, fueron elegidos para probar una nueva ración, que curiosamente es, según todos los estándares, o se cuenta, la ración de combate más popular de las fuerzas estadounidenses durante la época y prácticamente hasta la actualidad, o eso cuentan. También cerca de la base, en el bosque de Dartmoor, los hombres marcharon una media de 20 millas al día. Todo esto durante unos 15 días seguidos, bajo una lluvia continua inglesa maravillosa y con las mochilas de campaña llenas, pues aprovecharon a desplazarse por algunos de los terrenos más duros y desolados de las maravillosas islas británicas y su maravilloso tiempo. Una de las características que os estoy contando continuamente es que llevaban todas sus pertenencias a la espalda y por las noches dormían en una zona que parecía un lago artificial más que una zona de bivac, dada la humedad, o bueno, dormían sobre charcos. Así que eso no ayuda al descanso. Al día siguiente se pesaba a los soldados individualmente y se realizaba un control minucioso de su estado físico. Aquí no se andaban con chiquitas y cada hombre valía su peso en oro. La lluvia, por suerte, no logró empañar los ánimos ni bajarlos, y ya se acostumbraron los soldados, convirtiéndose en algo normal. Es más, cuando salía un rayo de sol les preocupaba, algo pasaba, esto normal. Finalmente se haría un chequeo médico en última instancia, una revisión también por parte de los oficiales del Departamento de Guerra, con entrevistas continuas, y en esa fase última se les concedería un descanso a los soldados en Tidworth. Chicos, os lo habéis ganado. Todavía no han entrado en combate y yo no sé, señoritas y caballeros, pero yo llevo un buen rato de este podcast sudando y pasando mucho frío. A mediados de enero de 1944, el batallón se trasladó en tren desde Tidworth a Gales. Otro sitio maravilloso con un tiempo también maravilloso. Allí, en la zona de Nissen, pasarían el resto de su tiempo y entrenamiento continuo en las Islas Británicas. Por suerte, este campamento era considerablemente mejor. Estaba situado en un parque frente a un castillo, junto al río Glagnus, y rodeado por las montañas galesas. Aunque estas montañas son preciosas y muy inspiradoras para cualquier fotógrafo, pintor, etc., en este momento mi compañera y amiga de podcast María nos hablaría con gran amor y corazón sobre las mismas, y Antonio, que es un galés de segunda, tercera o cuarta generación, pues nos sacaría a su lado romántico. Acabaron con un poco a veces la moral de nuestros vikingos, ya que el entrenamiento siguió por las mismas, y tanto de día como de noche, escalando prácticamente todos los picos y crestas de la zona. También sería en esta zona donde empezarían a actuar y formarse o entrenarse
con blindados, con carros de combate, con tanques, hasta el punto que hicieron cursos de combate con los mismos, de apoyo e incluso conocimiento básico sobre algunos de estos vehículos para poder, ya os digo, tanto usarlos como poder aprovecharse de las características o el trabajo en continuo. Tenemos ya un entrenamiento continuo bajo los estándares más altos, ¿no? Y parece que el entrenamiento era prácticamente en todas las características de una unidad de infantería y de fuerzas especiales, porque ya os digo que este batallón no era una unidad de infantería cualquiera. A finales de abril, el batallón recibió el honor de proporcionar el grupo que debería proteger los planes de invasión en el cuartel general del primer ejército de los Estados Unidos, que entonces se encontraba en Bristol. Así que, chicos, van a ser la guardia de honor, van a ser los pretorianos. Y se eligieron 52 hombres para esta tarea, no 300. Y pronto recibirían elogios de los oficiales de más alto rango del cuartel general por su elegante apariencia y su eficiencia, hasta tal punto que el sobrenombre con el que les conocieron era la Guardia Sueca. Así que imaginaos a un noruego que le llame sueco. Vamos, que les debió sentar. Esto ya os lo digo yo. En fin. El primer día de mayo, el resto de batallón abandonó Gales para dirigirse al campamento de Ludlow, cerca de Hertford, en Inglaterra. Uy, cerca de la base del SAS. Bueno, allí continuó el entrenamiento durante más de un mes, pero durante todo el tiempo prevalecía la sensación general de que algo grande estaba ocurriendo esta vez. Se respiraba, amigos, se notaba algo. El 10 de junio, inmediatamente después de la invasión de Francia, se dio la notificación o la alerta al batallón para que se movilizara de inmediata. Ese mismo día, el batallón llegó a Ucumel y allí sudó la gota gorda durante unos días hasta que finalmente se les ordena el traslado a Plymouth para embarcarse. Chicos, chicas, nos vamos a Europa. Así que después de comer una última buena comida de productos locales, abandonaron las costas de Inglaterra el 17 de junio. ¡Y unas cuantas cervezas! Bueno, la travesía pues fue también dura y nada agradable a bordo de las barcas de desembarco, ¿no? Estas barcas de fondo plano. Y es que tuvieron mal tiempo y no pudieron desembarcar como estaba previsto y tuvieron que verse obligados a permanecer en alta mar durante unos días hasta que se consideró posible desembarcar. Mientras tanto, el primer contacto con la guerra llegaría con el primer estallido de artillería a corta distancia y la visión de combates aéreos por encima de sus cabezas. Finalmente, el 21 de junio, el batallón desembarcaría en las desoladas costas de la playa de Omaha, en Francia, una playa totalmente destrozada por los proyectiles y que mantenía las heridas recientes de los combates en las playas. La primera noche en Francia transcurrió en la zona de tránsito número 3, aproximadamente 3 millas tierras adentro. Alrededor de la zona del campamento se encontraban los restos de estos combates, lo que era la guerra. Y a lo lejos, el cielo, pues os estoy diciendo que brillaba constantemente con el reflejo que emitía ese terrible bombardeo de artillería. Dicen los que lo han visto o vivido que es una imagen que no se olvida y que, según leyendo numerosos comentarios o entrevistas de gente que lo ha vivido, es lo más cercano a notar el infierno cerca de uno. Los hombres, por protocolo, se dispersaron y cavaron, iba a decir trincheras, pero realmente eran agujeros con un entusiasmo
nunca visto en los simulacros anteriores. Y es que, amigos, estamos en mitad de una guerra. Aquí ya no vale un entrenamiento. Se prepararon las raciones y al caer la noche, pues los hombres se metieron en esos agujeros para pasar la primera noche en suelo francés. Al día siguiente, el batallón conseguiría ser transportado en camiones a Colombiers y asignado al grupo de Rangers provisional del primer ejército de los Estados Unidos. Los días siguientes se emplearon en volver a comprobar el equipo y la munición y en escuchar charlas ocasionales sobre experiencias de combate de varios comandantes de unidad. Vamos, hoy en día lo llaman coach. Bueno, pues esto es parecido, combate de motivación, ¿no? Y dando experiencia. Finalmente, el 29 de junio la unidad se traslada a San Joseph, en la península de Cherburgo, y entrando el día 30 en Cherburgo. Allí durante los 9 días siguientes la unidad estuvo asignada al cuartel general del cuarto puerto y ayudó a asegurar la ciudad. Una vez que Cherburgo estuvo limpia, asegurada, la unidad se encargó de proteger varias instalaciones militares contra posibles ataques o más bien sabotajes por parte de tropas alemanes que se encontraban en las inmediaciones o incluso de saboteadores locales. Tenían miedo a esas guerrillas ocultas alemanas que supuestamente decían que había. Tras trasladarse a una nueva ubicación en Houdejon, a unas 4 millas al sur de Cherburgo, el regimiento, junto al 2º y 5º batallón de Rangers y un batallón de tanques ligeros, patrullaron la zona de la península de Cherburgo entre la citada Cherburgo y Valence desde el 8 hasta el 25 de julio. Además, se encargaron de realizar patrullas de seguridad inspeccionando la zona en busca de material enemigo, municiones y cualquier posible agente o soldado alemán que se pudiera haber escapado. Del 25 de julio al 10 de agosto, el batallón realizó ejercicios de tiro nocturno, ejercicios de campo y entrenamiento junto al batallón de tanques ligeros que os he comentado. Y el 11 de agosto montaron una defensa general de la ciudad de Blois. El 14 de agosto la unidad se adjuntó a la famosa Segunda División Blindada y fue asignado al comando de combate OB de esa división para realizar una misión. Cuando nuestros soldados ya estaban más que motivados, porque principalmente lo que están haciendo eran funciones de casi policía militar, la misión fue cancelada y la unidad fue nuevamente enviada a la reserva de la división. Un jarro de agua fría para nuestros soldados, para nuestros vikingos. Bueno, llegaba el verano, estaban en pleno verano francés y el 19 de agosto el batallón de infantería blindada les impartió un entrenamiento de primera línea en funciones de infantería blindada. Es decir, ya no tenemos apoyo, no somos casi esa unidad de comandos, o como os contaba un poco antes, casi con humor al principio, que eran una guardia, ¿no? Una guardia varega, una guardia sueca, ¿no? Sino que van a participar en apoyo a los blindados y en ese caso van a hacer entrenamiento que va a consistir desde bloqueos de carreteras, uso de las diferentes armas, artillería y apoyos, y sobre todo una cosa que les van a enfatizar mucho va a ser el correcto funcionamiento de las comunicaciones dentro de una división blindada. Esto huele, amigos, que les van a meter dentro de una división blindada, porque si te están formando prácticamente como una división blindada, ¿no? Bueno, el 20 de agosto el regimiento, todavía con la reserva de la división, avanzó hacia la ciudad de Tourret y estableció, pues, lo que estábamos contando, bloqueos de carreteras. Nada más completar estos bloqueos, se produjo una gran concentración de artillería enemiga en la zona, que fue prácticamente continua
hasta bien entrada la noche. Al día siguiente, en un incidente, como les encanta nombrar en los informes estadounidenses, fallecen 2 soldados del regimiento como consecuencia de una mina y hiriendo a un oficial y a otros 10 soldados. El 22º regimiento encontró al batallón vikingo una vez más en movimiento hacia la ciudad de Beit, donde se establecieron otra vez bloqueos de carreteras con la intencionalidad de capturar a esos alemanes. Y es que, sigo insistiendo, los alemanes estaban en práctica retirada y bueno, ante el miedo de encontrarse una resistencia encarnizada por parte del ejército alemán, más bien la realidad se produjo lo contrario. Mandaron un destacamento de la unidad para entrar en la ciudad de Lefebvre y allí se encontraron más bien a un grupo muy grande de soldados alemanes viéndose obligados a retirarse. Vamos, esto es lo típico que entras pensando que esta guerra está siendo relativamente tranquila y te encuentras tanto a blindados como infantería alemana. Finalmente, la ciudad sería capturada por la reserva de la división y se tomarían en torno a 150 prisioneros alemanes. Es un número bastante majo. Al día siguiente se trasladan a Cosseville, donde se establecieron otra vez los bloqueos de siempre. La verdad es que la división, nuestros vikingos, funcionaban como auténtica infantería blindada, ¿no?, adscrita a esa segunda división blindada, ¿no? Eran jinetes de carros, por así decirlos. La verdad es que esta división tuvo que hacer una serie de misiones, algunas muy delicadas. Por ejemplo, en la noche del 24 de agosto capturaron a 14 prisioneros, a pesar de verse sometidos a intenso fuego de ametralladoras y bombardeos de los pocos aviones de la Luftwaffe que estaban poniendo en el aire. Por suerte para el batallón vikingo no sufrieron grandes bajas y se elogió a sus hombres por la eficacia con la que llevaron a cabo estas nuevas misiones, ya os digo, como una especie de infantería blindada, por así decirlo. Podemos decir, amigos, que nuestros vikingos habían pasado por su bautismo de fuego, aunque bueno, de un modo un poquito ligero, si queréis decirlo, ¿no? Ya tenemos soldados que muchos de ellos ya eran combatientes experimentados, reforzados y endurecidos por la guerra, preparados incluso para las mayores batallas que se iban a avecinar a lo largo de los siguientes días. El 25 de agosto, el batallón recibe la alerta de que debían atacar los bosques que se encontraban al sur de la ciudad del Bourg, con el objetivo final de atacar toda la zona sur de la ciudad. Iban a envolver, ¿no? El problema que había es que había un intenso fuego de artillería alemana procedente del lado norte del río Sena y muchas armas pequeñas de fuego procedentes del frente y de los flancos. Vamos, fusilería. Consiguió el batallón avanzar rápidamente y entrar en la ciudad a las 4 de la tarde. En la propia ciudad se hizo una lucha muy encarnizada, casa por casa. Y es que se descubrió que los defensores alemanes disponían de varios vehículos blindados de pequeño tonelaje en la ciudad y eran una fuerza más que suficiente para parar a la infantería norteamericana. Con lo cual, pues imaginaros que la solicitud más inmediata de los oficiales fue de unidades de cazacarros. El problema que hay es que les comunicaron que esa unidad de cazacarros no podría llegar hasta dentro de 2 horas, con lo cual se decidió utilizar el fuego de mortero de los blindados y de
las armas que se dispusieran, es decir, desde fusiles, ametralladoras e incluso hasta pistolas, así os lo digo, y bayonetas, para tomar la ciudad. Y amigos, ¿sabéis cuánto tardaron en tomarlo? ¿Hay dudas? Os dejo unos segundos pensar. 35 minutos. Fijaos la mentalidad de esta gente que les dijeron: tenéis que entrar en la ciudad. Oye, que esto está complicado. Pues hasta dentro de 2 horas no vienen los refuerzos. Pues para adelante. El puesto del mando se estableció dentro de la ciudad, con un puesto de mando de retaguardia y una reserva en el terreno elevado al sur de la ciudad. Por desgracia, los alemanes que se enfrentaban a ellos no eran unos cualquieras y decidieron un contraataque en la zona noroeste de la ciudad, pero consiguió ser rechazado después de numerosos y duros combates, ya os digo, combates callejeros, prácticamente un combate casa por casa. Y casualmente, cuando estaban enfrentados a estos combates, es cuando empiezan a llegar los primeros cazacarros, o sea, cuando llegan los refuerzos. Curiosamente, al finalizar el combate, cuando llegaban esta gente, los vikingos, y disculpar que esté todo el tiempo hablando de los vikingos para llevar de los chicos del 99, de este batallón, habían capturado 4 tanques alemanes antes de que llegaran estos cazacarros, antes de que llegara ese apoyo, ¿no? Así que, curioso, ¿no? Insisto, hay que reconocer la valentía de estos hombres. El 26 de agosto por la mañana, el puesto de mando fue bombardeado y destruido, con el fallecimiento de un gran número de oficiales, así como cuantiosos heridos. Y entre los heridos se encontraba una de las almas del batallón, que creo que os he comentado al principio del podcast, el teniente coronel Turner. En ese momento decidieron o trasladaron o más bien asumió el control y el mando de la unidad el mayor Harold Hansen, que era, como os dije, el siguiente oficial. A las 17 horas de ese mismo día cesó todo el fuego que había en la zona, incluso el de armas ligeras, ¿no? Había miedo a esos francotiradores. En la Segunda Guerra Mundial muchas veces cuando se habla de francotiradores no es un concepto tan moderno como tenemos de un soldado preparado para actuar, sino que la realidad era que a lo mejor era un simple tirador que estaba muy bien emboscado y con su Kar 98, ya sabéis que los soldados alemanes eran una muy buena infantería y muy dispersos, y desde los torreones, como todos hemos visto, podían hacer mucho daño. Cuando todo parecía ya calmado, ¿no? Ya os digo que había cesado todo el fuego, se empezaron a oír disparos de mortero, o más bien el fuego lanzado por el mismo, y de artillería justo desde el lado norte del río Sena. Así que para que veáis, lo que quiero transmitiros es este toma y daca, ¿no? De este combate que tenían esta gente, lo tomamos, se ha calmado, ¡ah, qué tranquilidad! Abre una cerveza, y justo cuando uno va a abrir la cerveza, ¡pum!, empiezas a oír los silbidos de la artillería y de los morteros enemigos. Con lo cual, yo no sé ustedes, pero yo ya relatando este podcast tengo los nervios muy tocados. El batallón vikingo tomó 86 prisioneros frente a unas pérdidas de 9 oficiales heridos, 6 soldados muertos y 41 soldados heridos. A las 18 horas del día 26, la unidad fue relevada por los canadienses y se acampó, o zona de relax, en Saint-Croix-de-Martin. 2 días después, la unidad pasó a formar parte del comando de combate Alfa o A. Muchas veces voy a decir Alfa, A, Beta, B. Os lo digo porque a veces peco de usar muchas veces el lenguaje OTAN y procuraré decirlo muy simple, A, B y C. Bueno, ya os digo, comando de combate A de la segunda división blindada.
para preparar otro ataque en la mañana del día 30 de agosto. Como veis, los tiempos de descanso eran muy cortos. Se tomaron 6 objetivos más y la resistencia que encontraron fue insignificante. El objetivo final era el bosque al norte de la ciudad de Villers-de-Auntiers, y en la tarde del mismo día se estableció un puesto de mando en la ciudad. Así que bien, habían asegurado el objetivo final. Todo marchaba considerablemente bien para nuestros vikingos. En esa misma fecha, la unidad fue relevada de su adscripción a esta segunda división blindada y se derivan o la adscriben al 7º grupo blindado, exactamente a la reserva del 19º cuerpo. Al día siguiente, nuestros chicos se trasladan a Drucourt, donde aprovecharon para descansar y encargarse de la seguridad local. Otra vez, hacer controles y hacer esas funciones de policía militar. Sigo insistiendo que en los numerosos podcasts que hemos preparado en Casus Bellis, tanto mis compañeros, o sobre todo muchas veces mis compañeros más que yo, cuando hablamos de fuerzas especiales, sobre todo por parte de los norteamericanos, al principio y durante muy avanzada la guerra, les usaban en misiones como las que os estamos citando, misiones de policía. A los Rangers, hasta muy avanzada la guerra, no se les dio servicios o misiones acorde a la preparación que habían recibido. Bueno, las ventajas de hacer esas funciones de seguridad, ¿no?, es que aprovecharon para realizar tareas muy rutinarias, estaban a salvo del fuego de la artillería, tampoco tenían peligro de la aviación alemana, podían comer de un modo tranquilo, comida caliente, comida buena. La logística en ese momento a esa zona funcionaba perfectamente y empezaron a recibir reemplazos. Cuentan, en estas memorias que os estoy relatando, de la unidad, que fue la primera vez que los soldados pudieron dormir de un modo continuo, con la pierna suelta, para que os hagáis una idea, ¿no? En muchas semanas no habían tenido tal descanso, era tal la tensión que habían recibido, ¿no? El 6 de septiembre, la unidad es alertada nuevamente y trasladada a La Grenière-à-Mons, en Bélgica. Amigos, ya nos vamos a la tierra belga, con la misión, otra vez de nuevo, de asegurar la ciudad. Inmediatamente después de su llegada, se instalaron controles de carreteras y a patrullar la ciudad. Al día siguiente, relevarían al 16º Regimiento de Infantería de la Primera División y continuarían patrullando las cercanías de Mons. Pero el 8 de septiembre les toca volver a Francia, a Valenciennes, con el fin de proteger el sector del primer ejército contra un posible ataque de una bolsa enemiga que había en el sector británico al norte y al oeste de Valenciennes. Durante los 4 días siguientes, la unidad realizaría patrullas motorizadas. Aprovecharon los jeeps, los camiones y el resto de vehículos que pudieron conseguir, así como a pie en las inmediaciones de Mons y Valenciennes, y en bicicleta. Pero bueno, eso tampoco lo suelen contar mucho los medios estadounidenses. Ellos no concebían el que sus hombres pudieran ir en bicicleta. Y diréis, bueno, está siendo tranquilo. Pues no, durante ese periodo tomaron 17 prisioneros de guerra. Esto quiere decir que aunque puedan estar en destinos tranquilos de esa función que os digo de vigilancia, etc., había soldados alemanes. Y un soldado alemán perdido, o más bien con miedo, se convierte en un lobo cuando es arrinconado. Y un lobo muerde. Y un lobo mata. Con lo cual, sigo insistiendo, hay que tener en cuenta el valor de esta gente. Porque es una simple patrulla, esto es un servicio como más nimio, y una persona desesperada me puede mandar a mi casa en un ataúd. Finalmente, el 14 de septiembre, la compañía IB, Alfa y Beta, se incorporaron al comando de combate A de la segunda división blindada para otra misión. Otra vez a ser los chicos de la división blindada. Al mismo tiempo, el resto de la unidad se trasladó a un punto situado a unos 2,5 kilómetros al oeste de Mechelen, en Bélgica. Y al día siguiente, finalmente,
la compañía Charlie, se incorporaría al segundo batallón del regimiento blindado. Y avanzarían para asegurar Requem. Curiosamente, en este ataque había 5 tanques ligeros y 6 tanques medianos. No estamos hablando en ningún momento de vehículos pesados. Y frente a ellos, los alemanes empezaron a usar artillería y morteros. De nuevo, la unidad, con el apoyo de estos blindados, avanzaría lenta pero efectivamente. Por suerte, el uso y ya os digo que las ventajas de haber entrenado durante diverso tiempo, como os he contado, como unidades de apoyo a los blindados, les sería vital para ir limpiando los emplazamientos de ametralladoras, los puntos fuertes que tenían los alemanes y las ubicaciones de los francotiradores. Así que sí, chicos o chicas, de manual de infantería, funcionaron correctamente con el apoyo de esos blindados. Finalmente, tanto las compañías Alfa, Beta y Delta avanzarían y cruzarían el famoso canal de Willis-Barre para apoyar el ataque. También se encontraron con cierta resistencia en una serie de posiciones muy fortalecidas por parte de los alemanes, pero consiguieron avanzar a pesar de la tenaz resistencia que opusieron. Para proseguir las misiones se vieron obligados a realizar operaciones nocturnas y lamentablemente las operaciones nocturnas son muy peligrosas. El índice de baja suele ser muy alto y más en la Segunda Guerra Mundial. Aquí no hay visión nocturna, falleciendo un oficial y un soldado y otro oficial y 14 soldados heridos. Por contra, tomarían 14 prisioneros de guerra. Después de de asegurar todas sus posiciones, nuestro batallón vikingo, nuestros chicos del 99, avanzarían a las 17 horas junto con las compañías Beta y Charlie al frente, la compañía Alfa en reserva y la compañía Delta apoyando la vanguardia. Los tanques ligeros del regimiento blindado apoyarían el ataque y una vez más serían indispensables para garantizar el avance de nuestros chavales, de nuestros vikingos. Más que nada porque las misiones era ir despejando los puntos fuertes que tenían los alemanes y cualquier fortificación que se encontrasen. Lo que hicieron los estadounidenses es, ante una tenaz resistencia, meter más potencia. Esto es, que hay un fortín, un pequeño búnker que no hay forma, ¿cuánto podemos dispararles? O sea, el sistema era muy clásico, arrasarlo. Cuentan los oficiales estadounidenses en relación a estos noruegos, a estos vikingos. Hay una frase que cuenta un oficial de carros, es que me encanta, por eso la tengo apuntada, así que paso a leerosla con mi mejor tono y espero que os dé la misma reacción que me dio a mí. Este es el único maldito grupo de infantería del mundo al que los tanques tienen que preocuparse por seguir el ritmo. Imaginaros cómo iban estos. ¿Veis las imágenes que tenemos todos de los vikingos bajando del barco en plan berserker, arrasando, ¡guau!, corriendo? Pues esto prácticamente trasladarlo casi a la Segunda Guerra Mundial y en vez de con espadas y con hachas, con fusiles y ametralladoras. Los días siguientes fueron complicados porque ya os digo que limpiar este tipo de puntos fuertes no es nada fácil. Y los chicos del 99 tendrían unas bajas en torno a 40 soldados heridos, ¿vale? Y de los cuales un 30% eran heridos graves. O sea, para que tengáis en cuenta que fueron combates muy encarnizados, muy duros. El combate urbano y de limpieza de fortificaciones o fortalezas o búnkeres o trincheras es muy difícil. Se tomarían 111 prisioneros alemanes y belgas. Esto va para mi amigo Sergio Murata de Niebla de Guerra, ¿sí?
también belgas. Ya sabéis, no todos los belgas estaban defendiendo su país, sino que estaban con los alemanes. Simultáneamente, los chicos del regimiento blindado continuarían atacando y asegurando sus objetivos en conjunción con el plan de asalto inicial. Una vez completada la misión, serían relevados de su asignación a la segunda división blindada. Otra vez de nuevo, habéis visto usando a estas tropas especiales, de fuerzas especiales, casi tropas de montaña originalmente, como tropas de apoyo a blindados, como tropas de infantería, como tropas casi de policía militar. En fin, la evolución es muy grande. Las bajas en las operaciones del 16 al 18 de septiembre para los chicos del batallón serían de un oficial muerto, 2 oficiales heridos, 8 soldados muertos, 75 soldados heridos y 10 soldados desaparecidos. Un recuento posterior, por suerte, localizó a todos los hombres desaparecidos. Así que imaginaos la situación. Y durante ese periodo, durante esos días, se tomaron 440 prisioneros. No está mal, ¿eh? Hablando de combates, insisto, muy, muy duros. En Bélgica fue muy encarnizado, más de lo que nos esperamos. Por suerte, contaron con el refuerzo en el batallón. Ahora ya no va a ser tan noruego, sino que iba a tener un cariz más belgas. Adivinad qué número de soldados les ascriben al batallón vikingo. Sí, 300 soldados belgas, que desde el día 18 al 28 de septiembre estarían con nuestros hombres en primera línea. Estos hombres valían su peso en oro. ¿Por qué? Porque venían a realizar muchas misiones encubiertas detrás de líneas enemigas, encargándose de sabotaje, obtener información, tenían contacto con las redes de la resistencia belga o con los espías locales, e incluso se encargaron de manejar a los simpatizantes nazis. Os he dicho que capturaban belgas, ¿no? Belgas de partidos de extrema derecha, organizaciones fascistas belgas que habían estado colaborando con los alemanes. Y bueno, nada mejor que cuidar de ellos que esta gente, ¿no? También se informó de que se estaba preparando un fuerte contraataque por parte tanto de belgas como de los alemanes en el frente directo del batallón la mañana del 20 de septiembre. Sin embargo, el fuego concentrado y preciso de los morteros de 81 milímetros de la unidad, combinado con el apoyo de artillería británica tanto por parte de derecha e izquierda de la zona en que estaban ellos, acabarían con el ataque casi al principio, y los alemanes y belgas tendrían que retirarse a las cercanías de Rogmo. Durante el resto del tiempo, pues la actividad sería muy simple, encargándose de patrulla y apoyo con sus morteros. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Dice, bueno, pues ya está. Es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ay, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura.
Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apunto en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. El 30 de septiembre, la unidad se trasladó a una zona de vivac cerca de Montsec, donde aprovecharían a descansar, comer comida caliente y entretenerse. Entretenerse, pues ya sabéis, lectura, juegos, fumar, un partido de fútbol, en fin. El tiempo era un tiempo maravilloso, un tiempo belga, o sea, venían del tiempo británico, así que, en fin, la costumbre, lluvia, que caía constantemente sobre la zona hasta tal punto que hizo que el campamento, bueno, fuera de todo menos agradable para los hombres, con lo cual más que descansar se convirtió en un suplicio. Aprovechando el descanso, bueno, lo que se intentaron hacer es limpiar el equipo, cuidar el equipo, las armas nuevas que recibieron, aprovechar a conocerlas, a disparar, a ajustar y arreglar aquellas armas que habían funcionado inadecuadamente, en fin, lo previo y prepararse, lo más normal del mundo. Pero, lamentablemente, para esta unidad, esto se vería interrumpido el 12 de octubre, cuando el batallón fue asignado al 19º Cuerpo y sería trasladado a Alemania, cerca de la ciudad de Marienberg. 4 días después, la unidad se trasladó a Herzogenrath, siendo asignada a la 30ª División de Infantería. Ese mismo día se traslada a Würselen, donde la misión era atacar y cerrar la brecha existente entre el 19º Cuerpo y el 7º Cuerpo. Esta ciudad, la ciudad de Würselen, estaba situada justo a las afueras de Aquisgrán, y parte de la misión consistía en cerrar la autopista que iba desde Aquisgrán a Colonia para impedir que los alemanes pudiesen escapar por esa importante carretera. Iban a cerrarles, ¿no? La batalla de Würselen fue y siempre será una pesadilla para los miembros del batallón vikingo que participaron en ella y tuvieron la suerte de salir con vida. Fijaros cómo fue. Durante 9 días y 9 noches, frente a una concentración continua y precisa de fuego de artillería, morteros y tanques a distancia muy cercana, hasta tal punto que los propios soldados decían que era a quemarroca, atacaron a diario, fueron contraatacados y superados en número, expulsados de sus posiciones que les había costado sangre, sudor y lágrimas conquistar, para luego retroceder y volver a recuperarlas. Los alemanes luchaban ferozmente para mantener abierta esta última ruta de escape y estaban constantemente atacando para mantener esa vía, y la batalla, por tanto, se había tornado en decisiva. Durante esos días, los chicos del batallón vikingo lucharían con otras unidades de combate muy famosas dentro del ejército
estadounidense, como la primera división, la 30ª división que os he comentado de infantería, y la 29ª división de infantería. El primer día de batalla, el 16 de octubre, el regimiento avanzó para atacar, enfrentándose a un fuego cruzado mortífero procedente de posiciones enemigas, que estaban muy bien ubicados y establecidos. Esto ya no era Francia. Aquí las fortificaciones de hormigón con los tanques atrincherados y muchas trincheras muy bien ubicadas, bien preparadas, bien fortalecidas, dieron a los alemanes una ventaja sobre los atacantes estadounidenses. A pesar de ello, conseguirían que la misión se cumpliese y que los objetivos se asegurasen antes del anochecer. Durante la noche y a primera hora de la mañana, las posiciones fueron bombardeadas y ametralladas por los aviones alemanes. La Luftwaffe estaba atacando, estaba resistiendo, con lo poco que tenían, pero casi también en misiones suicidas, Al día siguiente los alemanes contraatacaron con fuerza, apoyándose en tanques. ¿Qué ocurrió? Pues algo muy lógico. Cuando te están dando por todos los lados y no puedes resistir, tuvieron que salir. Pero consiguieron reorganizarse rápidamente y volver a tomar sus posiciones originales. ¿Conocéis el juego del gato y el ratón? Pues esto es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero a pesar de ello, los alemanes concentraron toda esa artillería y se dedicaron a apoyar las posiciones en las que estaban ubicados los americanos, bombardeándolas día y noche sin pausa. ¿Y sabéis cuándo paraban? Cuando avanzaban. Y es que la concentración de artillería alemana en la zona era enorme. Y es que, insisto, el intento de abrir una vía de escape a través de la ciudad provocaba que los continuos contraataques. Cuentan los soldados que si el infierno existiera, aquellos días habían estado en el infierno, tanto por las explosiones, el ruido, el estrés, el miedo, perder a compañeros. O sea, estamos hablando de nos atacan, salir corriendo aquí, que no tenemos para resistir. Vale, hemos sobrevivido. A por ellos de nuevo. No, nos vuelven a atacar. ¿Entendéis este juego? Eso es muy estresante para los soldados, porque no concibes, no tiene lógica, ¿no? Entonces muchos soldados se veían diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo? Finalmente entrarían en contacto con el 18º Regimiento de Infantería, reforzando sus posiciones, y cuando estaban con ellos, de nuevo volvieron a contraatacar los alemanes, esta vez con tanques mucho más pesados. Pero aguantaron cual vikingos. Y a pesar de que los tanques enemigos disparaban a quemarropa contra las trincheras, fueron rechazados con grandes pérdidas. Cuando los alemanes finalmente consiguieron retirarse, la artillería abrió fuego de nuevo, combinando su actividad con las visitas nocturnas de la Luftwaffe, que ya sabéis, aprovechaba la noche para atacar principalmente porque los cielos ya en ese momento estaban controlados por los aliados. En esta situación, valorar, queridos oyentes, otra cosa que muchas veces no contamos, que es la logística, que ya sabéis que soy enamorado. Ataco una trinchera, la tomo, a las pocas horas vuelvo, otra y la vuelvo a tomar, ¿no? Vale. Y ahora piensa en la parte logística de lleva comida, lleva agua, lleva medicinas, lleva municiones, sobre todo a las posiciones avanzadas. Si está sometido a artillería, ataques aéreos, y la artillería no es una artillería a lo loco, sino que concentra muy bien el fuego, vamos a tener problemas. ¿En qué momento podemos avanzar? En la oscuridad. Hasta tal punto que se convirtió en una profesión de riesgo llevar suministros. Eran tal la cantidad de hombres que yacían en el barro frío, pegajoso, de esas trincheras que recordaban casi más a la Primera Guerra Mundial que a la Segunda Guerra Mundial,
que dormir era prácticamente imposible. Y así estuvieron durante 9 días y 9 noches, con lluvia, con ese maravilloso clima belga, con bombardeos incesantes, falta de comida o muy poca, agua teniendo que coger el agua de lluvia, y con la tensión por todas las nubes. La situación, amigos, era muy complicada. Y esto, como os vengo contando, hace mella hasta en los más valientes de los soldados. Hace mella hasta aquellos que os lo estamos relatando. Porque, insisto, yo quiero que penséis, ¿no?, esa situación. Contar un podcast, pues bueno, yo te relato sus experiencias, pero permitirme que os haga la pregunta, os haga valorar en estos momentos, ¿no? 9 días, ¡pum! Y es que no estoy en un agujero aguantando, cual Primera Guerra Mundial, no. Salgo del agujero, ataco, tomo otro agujero, me toca volver a otro agujero, y al día siguiente igual, ¿no? Valora eso. ¿Aguantarías? Aquí, el que está, le está costando relatarlo, imaginaros cómo va a estar ahí. Yo creo que muy poca gente podría aguantar esa situación, tanto alemanes como los aliados. Aquí hay que reconocer las cosas a quien son. Una de las cosas que hicieron muy bien los vikingos, nuestros noruegos, nuestros chicos del 99, es realizar una serie de patrullas de combate. Empezar a abrir la brecha, ¿vale? Intentar abrirla como fuera, una brecha muy cerrada. Y el 24 de octubre, a las 5:30 de la tarde, fueron relevados por los chicos de la 30ª División. Aquello no habían podido conseguir cerrar ese grifo de los alemanes, había acabado con la moral de muchos de los chicos y tocaba a otros. Lo que hicieron fue trasladar a la unidad a Bélgica, a las inmediaciones de Henri-Chapelle, para disfrutar de unos días de descanso, tanto físicos como psicológicos. Había que hacer recuento. El final, desde el día 16 al 24 de octubre, capturaron a 105 soldados alemanes. Las bajas por parte de los vikingos fueron de 5 oficiales heridos, 2 oficiales muertos, 26 soldados muertos, 40 soldados heridos y 4 desaparecidos. Nuestros vikingos, nuestros noruegos o noruegos estadounidenses, ya veis que hablo indiferentemente, lo habían pasado realmente mal. Del 1 al 25 siguieron acantonados, del 1 al 25 de noviembre del 44, siguieron acantonados allí en esta ciudad, en Henri-Chapelle, y durante ese periodo de pseudo descanso, pues se aprovechó de nuevo a entrenar. Más disparos, más soltar puntería, mejorarla con nuevas armas, nueva disciplina de tiro, marchas. Esto en cualquier unidad de infantería es un clásico. Y la parte positiva es unas pocas películas para entretener a la tropa. Esta vez, debido al mal tiempo, los hombres tuvieron que alojarse en granjas y en graneros. Y es que la lluvia constante, el viento continuo y el frío hicieron que aquellos días no fueran nada agradables para poder descansar. Comían al aire libre y la mayoría de las veces la comida se convertía en una carrera para comer la comida antes de que el viento tirase los comedores o las tiendas. Luego lo mejor de la zona, barro y estiércol. Lo estoy diciendo que está en graneros, así que imagínate cómo tienen las botas. Humedad continua en los pies y en la ropa. Las pocas estufas que había eran la zona de confort. Alrededor de una estufa podías tener a medio regimiento pegado, ¿no? Donde intentaban pues secar los zapatos, calcetines y ropa, ¿no? Algunos de los soldados tuvieron la suerte de recibir pases de descanso para Lieja o París, pero el cupo era pequeño, muy solicitado y a veces casi era por sorteo. En fin, podemos decir que aquellos días
no fueron nada de otro mundo. Finalmente, el 25 de noviembre, se trasladan a Tilf, a Bélgica, con la misión de servir como reserva para la zona del ejército contra posibles ataques enemigos o posibilidades de guerrillas o infiltrados saboteadores alemanes. Una compañía sería acantonada en Saint-Joubert para proteger 2 depósitos de munición y las principales rutas de suministro que había en la zona. El resto del batallón pues se dedicó a realizar patrullas a pie y en vehículos en grandes áreas y vigilar instalaciones vitales. En muchos casos pues lo que hicieron fue hacer patrullas separadas y acantonarse lejos del puesto de mando del batallón, y bueno, cuando funcionas así pues tuvieron que algunos trasladar su propia cocina, médicos, suministros, es decir, operaban comunidades individuales. Por suerte, los alojamientos eran considerablemente mejores y la comida abundante. Así que, como dicen los yanquis, era un buen negocio. Sin embargo, la historia va a cambiar el día 17 de diciembre de 1944, cuando se lanza la ofensiva de las Ardenas. El batallón es alertado e inmediatamente trasladado en camiones desde Tilf a Malmedy para controlar el avance de las tropas alemanes que se avanzaban sobre el sector. La fuerza de tareas Hansen, compuesta por el 526 Batallón de Infantería Blindada, la compañía B del 825 Batallón de Cazacarros y el 99 Batallón, o nuestros chicos vikingos, serían los responsables o los encargados de esa misión. Malmedy estaba completamente desprovista de fuerzas aliadas ese día 17 de diciembre, a excepción de 60 soldados de ingenieros que habían decidido quedarse e intentar contener al enemigo hasta que pudieran avanzar las tropas aliadas en refuerzo. Así que sí, ahí hubo 60 espartanos. Nuestros chicos del 99 entraron en la oscuridad y aprovechando la lluvia de la ciudad, que estaba prácticamente desierta, y se percataron inmediatamente de la actitud poco amigable de los habitantes. Y es que desde las ventanas y las puertas la población les observaba en silencio, incluso les miraban con cara poco agradables, ¿no? Esto parecía más Infierno de cobardes. ¿Conocéis esa película del oeste? Basada a su vez en una película japonesa. Contaban con mucha presencia de gente entre la población que apoyaba a los alemanes. Y claro, tenemos a soldados estadounidenses en el campo de batalla que no tienen ningún refuerzo, que cuando me digo refuerzo, ningún apoyo, ¿vale? En la ciudad. El batallón se encargó de la defensa de la ciudad, manteniendo, como siempre, los bloqueos de las carreteras y ocupando las zonas más altas que la rodeaban. Los ingenieros y zapadores pues aprovecharon para minar la mayoría de los accesos y talar los árboles a lo largo de la carretera para intentar detener la llegada de los blindados y vehículos o carros enemigos, ¿no? Pero bueno, seamos honestos, esto ante unos Tiger o Panther, pues complicado unos tronquitos. Bueno, una de las cosas que tenían nuestros chicos es que eran gente echada hacia adelante con una moral muy alta, ¿no? La primera noche la pasaron atrincherados y agachados con los ojos muy abiertos bajo esa lluvia incesante a la espera de un ataque que se suponía inevitable. Así que sí, infierno de cobardes, y este momento fueron identificados como miembros de esta división SS. Más tarde, el 120º primer regimiento de infantería de la 30ª división se acercó a tomar posiciones en las cercanías de Malmedy y allí encontraron paracaidistas enemigos a media milla al oeste de la ciudad, pero en ningún momento se hizo contacto con ellos, con lo cual esto es curioso. El 19 de diciembre el resto del batallón se retiró 2 kilómetros al noroeste de Malmedy, mientras
que la compañía Beta permaneció en posición. La compañía que permaneció en esta posición pues, se dedicó a repeler posibles ataques mediante patrullas, teniendo que cambiar de posición o intercambiando la posición más bien con la compañía B del 120º Regimiento. La verdad es que como curiosidad que sepáis que los cambios los hacían durante las horas de oscuridad, en la noche. Los chicos de la compañía B de nuestro batallón vikingo se atrincheraron a lo largo de la parte superior de un terraplén del ferrocarril de unos 20 metros de altura aproximadamente, cubriendo un frente de más de 1000 metros. No está mal. Directamente enfrente se encontraba un campo muy grande que estaba flanqueado por unas colinas que estaban densamente arboladas, con lo cual la cosa pintaba mal, O sea, es un sitio donde se podía esconder bien los alemanes. Los accesos, por cierto, a esta zona de los árboles eran profundos, eran una serie de profundos barrancos, con lo cual, bueno, si lo pensáis, al amparo de la oscuridad podrían perfectamente moverse los alemanes. Aunque el campo de tiro era excelente y la posición era ideal para la defensa, también podían encontrarse como que los alemanes se podían aprovechar de esas situaciones. Los soldados estaban atrincherados en la parte superior de este terraplén y directamente detrás de ellos habían instalado los morteros del pelotón. Y en el límite de la ciudad lo que decidieron fue ubicar todas las ametralladoras pesadas que disponían y todos los cañones antitanque apuntando a los dos pasos subterráneos que les habían llenado de explosivos para impedir el paso de los tanques enemigos que intentaran abrirse paso por allí. A su vez, ya os digo que cada uno de estos pasos subterráneos estaba cubierto por un cañón antitanque, que estaba desplegado de modo que su morro prácticamente sobresalía por la brecha en las defensas del batallón, vamos, que ahí le van a tener muy complicado los alemanes asomar. Durante toda la noche, pues imaginaros, nervios, estrés y mucho frío, y una tensión increíble. El ataque era inminente, y se dio la orden y la información a cada hombre de que no habría retirada, ya que la posición no se podía perder a ningún precio. Imaginaros, amigos, que os dicen eso, de hacia atrás ni para coger aire. A las 6:55 de la madrugada, en la mañana del 21 de diciembre, los alemanes iniciaron, o intentaron más bien, un ataque sorpresa. Sin embargo, las columnas de vanguardia alcanzaron algunas de las minas de la ciudad y los puestos avanzados regresaron con la información del próximo ataque, con lo cual no tuvieron que esperar mucho los norteamericanos hasta que aparecieron los alemanes. A través del campo fluían los tanques enemigos y la infantería iba avanzando y gritando a medida que avanzaban. Ya sabéis lo que usaron esos falsos tanques estadounidenses, o los que habían capturado, y les usaron para abrir fuego sobre las posiciones de la ciudad y sobre las zonas donde se encontraban ubicados nuestros chicos. La compañía Beta empezó a disparar con todo lo que tenía y imaginaros qué situación con las trazadoras que volaban y rebotaban a lo largo y ancho del campo. Esto como lo que vemos muchas veces en el cine. O sea, una tensión increíble. Varias veces tuvieron los alemanes y su infantería que lanzarse a la base del terraplén para evitar recibir el impacto de las granadas y del fuego que estaban lanzando los estadounidenses. Pronto, uno de los cañones antitanque que tenían los norteamericanos con su tripulación quedaría fuera de combate. Y esta vez los alemanes, cada vez más audaces, se movieron de un lado a lo largo de unos 40 metros desde el punto de vista del terraplén, que os he dicho que era la ubicación principal de nuestros vikingos, disparando sobre las posiciones. La infantería alemana, avanzando, como relatan los propios estadounidenses, un poco a modo suicida, establecieron posiciones directamente al frente y en los flancos y lanzaron un fuego concentrado sobre los defensores.
el ataque fuera inusitado con una furia tremenda. Y los gritos que se oían era ríndete o muere. O sea, hasta tal punto de que los alemanes avanzaban también cuchillo en boca, ¿no? Por suerte, la artillería de la unidad consiguió abrir fuego sobre la retaguardia del enemigo y a la vez los morteros, causando un terrible daño frente a las vías del tren. Los alemanes tuvieron que retirarse a regañadientes, yendo a los bosques más cercanos, llevando a sus heridos y fallecidos. Durante el ataque se hicieron a 3 prisioneros, 2 del 11º Regimiento de Paracaidistas y un miembro más de la primera división de las SS. Ahora la unidad comprendió por qué el ataque había sido tan fanático. Los estadounidenses consideraron que sí, que el ataque había sido fanático, que eran muy buenos, habían avanzado con mucha precisión, con un cierto fanatismo, pero, como decían ellos, no eran lo suficientemente buenos. En fin, ya sabéis que en la guerra lo escribe el que vence. Al amanecer del día, esta exitosa defensa de Malmedy, que eso sí es cierto, por parte de nuestros chicos, con el amanecer vieron los cuerpos que yacían frente al terraplén y en las ruinas humeantes los carros destruidos, así como los 2 cañones antitanques destruidos. Tenemos a nuestros chicos que se frotan con los ojos enrojecidos, empiezan a recargar sus armas y a la espera de otro ataque. Por contra, nuestros soldados alemanes, nuestros SS y paracaidistas, están en los bosques lamiendo sus heridas, por así decirlo, ¿no? La misión era tomar a cualquier precio Malmedy y cruzar y capturar el cruce ferroviario al sudoeste de esta ciudad. Yo os digo que se pensaba que iba a ser inmediato, que en cuanto amanecieran iban a volver los alemanes. Sin embargo, esto no se produjo, con lo cual aprovecharon a mejorar los pozos de tiradores en los que estaban, a fortalecer sus posiciones en caso de posibles ataques de la artillería y el miedo a un posible ataque aéreo, y mandaron una serie de patrullas para comprobar los daños que habían infligido al enemigo y recuperar 2 jeeps y un vehículo blindado del campo de batalla. Así que en conclusión tenemos a nuestros vikingos estabilizando sus posiciones. Poco a poco fue trasladándose más artillería, más unidades antiaéreas y blindados a la zona. Esa noche, el cuartel general de la 30ª División informó de la posibilidad de un ataque aéreo, así que se pasó toda la noche sin dormir y en alerta por parte de nuestros chicos. Mientras tanto, pues los alemanes aprovecharon a bombardear con artillería incesantemente las posiciones de los chavales de la 99, tratando en vano de destruir las defensas que tenían allí. A su vez, la artillería estadounidense respondió y el fuego fue continuo a lo largo de la noche, siendo un intercambio entre ambos contendientes en un juego de ver quién tiene más potencia. Los días siguientes se dedicaron a aguantar otro posible ataque enemigo y a esquivar sobre todo la artillería alemana que caía constantemente en las posiciones y sus alrededores. Se produjeron una serie de combates aéreos en las cercanías, pero finalmente lo único que pudieron ver fue bombarderos estadounidenses atacar las cercanías de Malmedy con resultados devastadores sobre las posiciones alemanas. También tuvieron problemas de fuego amigo, ¿vale? Hubo bombardeos por parte de los norteamericanos que afectaron a sus propios soldados e incluso dejarían parte de la ciudad reducida a ruinas. A eso sumar nieve, frío intenso, eso ya lo sabéis. Mis compañeros están contando un poco lo de Bastón. Y el cansancio y estrés de los soldados continuo en la primera línea de fuego, pues esto
pinta muy mal para todos. El día de Navidad lo pasaron en las trincheras y la cena de Navidad consistió en una maravillosa ración de combate. Y es que en ese momento era imposible llevar comida caliente, e incluso les llegó el informe de que la cena de Navidad se estaba guardando hasta que la unidad fuera relevada para un periodo de descanso. Con esto la tensión comenzaba a hacer mella en los hombres, porque todos sabemos que esos días, que son tan familiares, sobre todo en todo el mundo, en Europa principalmente y en Estados Unidos, son días de pensar en los tuyos, y estar en mitad de una trinchera con nieve por todos los lados y el fuego constante de los alemanes, pues no ayuda a subir la moral. Tenemos a nuestros chicos que prácticamente llevan 2 semanas sin comida caliente, sin lavarse, afeitarse, durmiendo lo mínimo, y no pinta que vaya a haber ningún alivio. La información que les llega es que los alemanes siguen avanzando en Bélgica y que están incluso muy por detrás de las líneas de las unidades. Y es que la información que llegaba a las líneas era poca y a veces pesimista o poco optimista, ¿vale? Cada noche, lo de siempre, ese duelo de artillería por las posiciones de las unidades, con los cañones estadounidenses disparando hasta 3 proyectiles durante las horas de oscuridad. A las 4 de la tarde del 27 de diciembre, la compañía Charlie inició una incursión a modo de comandos en la ciudad de Hedmont, que estaba en poder de los alemanes. Antes del ataque sorpresa, contó, por suerte, con un ataque por parte de la artillería para ir aligerando y suavizando cualquier presencia alemana en la ciudad. El ataque tuvo éxito en la medida que se identificaron con certeza las unidades alemanas, se localizaron sus posiciones, se tomó un prisionero y se eliminaron al menos a 30 soldados alemanes. 2 días después, la compañía Beta atacó la ciudad de Otaimon, apoyados por la artillería y el fuego de morteros de 81 milímetros. Fijaros cómo sería el ataque que los hombres entraron en la ciudad con las bayonetas caladas para descubrir que el enemigo se había retirado. Cuando habían supuestamente limpiado la ciudad, se encontraron una gran concentración de fuego de artillería alemana y de ametralladoras que acosó a la unidad. Por suerte, las bajas o heridas fueron extremadamente escasas y los hombres pudieron retirarse en buen orden, a pesar del fuego continuo por parte de los alemanes a la ruta de escape. Entre el 1 y 6 de enero, los chicos del batallón vikingo ocuparon posiciones de defensa en primera línea en las afueras de Malmedy. En ese momento las patrullas eran habituales y el fuego de artillería y cohetes enemigos bastante intenso. Y es que los alemanes habían tenido muchos heridos en el ataque inicial y durante los enfrentamientos que estaban teniendo muchas veces se rendían a causa del intenso frío que persistía durante ese periodo. Durante las noches, los alemanes avanzaban usando sus tropas el camuflaje blanco, pero sin embargo, a pesar de estas formas de ataques aprovechando el camuflaje, sus avances fueron con muy poco éxito. Eran más molestas las incursiones que otra cosa. Pero claro, esto está en una posición fortalecida o una trinchera muchas veces con ataques de esta forma, vale, es pequeño, me disparan 2 tiros, se marcha, pero te están atacando a la moral muchas veces. Falta de comida caliente, de ducha, el fuego incesante de artillería, que era lo más molesto. El 6 de enero, por la tarde, el batallón es trasladado a las inmediaciones de Stavelot, en otro sector del frente, y sus posiciones serían ocupadas por los chicos de la 30ª División. Las nuevas posiciones estaban esta vez en un bosque de pinos muy denso, muy cerrado. Y la delgada línea de la unidad estaba a una distancia que permitía gritar a las defensas alemanas. O sea, más cerca imposible. Aquí las patrullas de combate estaban en constante movimiento y los enfrentamientos con los alemanes eran frecuentes.
Las noches eran oscuras, amigos, y los bosques, ya os digo, cerrados, densos, con esa nieve continua, dificultaban pues, cualquier posible ataque por parte de cualquiera de los bandos. También los alemanes disponían de esquí y de equipos de invierno, y su sector estaba fuertemente fortificado. Disponían de mucha artillería, morteros, esos Nebelwerfers, esos cohetes malditos, ¿no? Los Katyuska alemanes, ¿no? Como contaban. Y eso lo hacían tanto en posiciones de acción defensiva como ofensiva. Finalmente, nuestros chicos decidieron pasar y mantener la iniciativa del combate durante toda esa fase de la campaña. El día 10 de enero se produjo la primera ofensiva en las nuevas posiciones, y es que el segundo pelotón de la compañía Alfa atacó a los alemanes con notable éxito, falleciendo muchos alemanes, resultando heridos otros y haciendo unos cuantos prisioneros. En este caso, los alemanes opusieron una violenta resistencia con fuego de mortero y armas ligeras, y aprovecharon sus trincheras que estaban muy bien camufladas. La verdad es que la idea de este ataque por parte de nuestros vikingos era más bien de una incursión. Para mis oyentes y paisanos españoles, hicieron una encamisada. Ya sabéis lo que es, ¿no? La idea era hacer retroceder al enemigo, asustarlo y luego retirarnos nosotros, crearles esa tensión. El segundo pelotón de la compañía Alfa atacó de nuevo el mismo sector que el enemigo había reocupado, pero lamentablemente con menos éxitos. De nuevo, al día siguiente se produjo un combate que llegó a ser cuerpo a cuerpo, provocando que los estadounidenses se quedaran inmovilizadas por concentraciones de fuego continuo por parte de los alemanes con morteros, ametralladoras y artillerías. Cuando este pelotón se vio prácticamente rodeado y la cosa pintaba mal, se batieron como auténticos berserkers o lobos vikingos, contraatacando con granadas y bayonetas, a falta de hacha vikinga, hasta que consiguieron abrir un pequeño hueco por el que pudieron retirarse con unas pérdidas bastante importantes. La cosa había ido mal para nuestros hombres, pero habían conseguido salir de allí. Al día siguiente, otra vez de nuevo un ataque, esta vez en el mismo sector, en la zona de Cheboksé, que, según contaban los alemanes, que habían capturado, era una posición fuertemente defendida y fortificada, y preparada para evitar que pudiese infiltrarse cualquier unidad estadounidense o aliada a través del puente hacia Tiux. Una vez más que tocó, pues encontrarse con lluvia de fuego de mortero y artillería. Y es que la cosa pintaba mal. Entonces tuvieron que resguardarse, aguantar, y en el momento que pararon, aprovechando un ataque esta vez por parte de la artillería estadounidense, hacer una pequeña incursión consiguiendo destruir el puesto de mando enemigo. Y es que el fuego continuo de fusiles y granadas para desalojar sirvió para expulsar de sus posiciones a los alemanes. Los noruegos no hacían prisioneros, es decir, cuando entraba en una trinchera, si no te rendías en el momento o dudabas, esta gente no se lo pensaba. Ese mismo día se atacaría las cercanías de Malmedy por parte de los soldados de la 30ª División y romperían el frente izquierdo de la unidad. Los chicos del batallón vikingo apoyarían ese ataque con fuego de mortero del 81 y el uso de sus ametralladoras del 50. Pero los alemanes, como veis, no se quedaban mancos, sino que aprovecharon a bombardear las posiciones de la unidad, causando algunas bajas. Y es que, a diferencia de los estadounidenses, los alemanes conocían el terreno que ocupaban los norteamericanos y su artillería era muy precisa. Y eso que os estoy diciendo, que estamos hablando bosques cerrados, densos, con unos árboles altos, y
las posiciones fortalecidas, o sea, escondidos, bien preparados. Pues nada, los alemanes aquí hicieron artillería de francotirador, sabían dónde disparar y aprovechaban incluso a determinadas posiciones de árboles para que estos se cayesen sobre los soldados estadounidenses. Es una cosa muy inteligente. Hacían concentraciones en determinados puntos para que estos propios árboles, en plan dominó, pudieran afectarles. El 15 de enero, una vez más, el batallón apoyó el ataque que realizaron tanto paracaidistas estadounidenses como miembros de la 30ª División con sus morteros y fuego de ametralladoras y aguantaron estoicamente otra vez los ataques alemanes. Durante los días siguientes, la misión de nuestros vikingos fue mantener posiciones en el sector y realizar patrullas para evitar cualquier presencia enemiga que se hubiese desviado o de esos hombres desaparecidos de la unidad, ¿no? Por cierto, se localizaron aquellos desaparecidos, encontraron a todos. Después de 31 días de lucha continua, viviendo en trincheras cubiertas de nieve a temperaturas muy bajas y bajo el fuego continuo e incesante de la artillería, la observación de los alemanes, nuestros chicos reventados, cansados y con unas barbas considerables, fueron relevados de sus posiciones en primera línea el día 18 de enero. El peligro había pasado y las fuerzas de von Rundstedt estaban siendo empujadas de nuevo de regreso a Alemania con unas pérdidas considerables. El batallón también había sufrido grandes pérdidas, pero no había vacilado ni una sola vez en las tareas encomendadas y habían cumplido la misión y habían añadido numerosos elogios y reconocimientos para el historial de la unidad. Llegarían a Tif y estarían durante 3 días descansando, comiendo comida caliente, muchas salchichas, bebiendo cerveza y un poco de coñac en el bar local, un buen baño, un afeitado perfecto, que eso era un auténtico lujo y que lo aprovecharon enseguida. La mañana del día 22 de enero, el batallón subió un tren para emprender el largo viaje de regreso a la costa de Francia para volver a Inglaterra y luego a Estados Unidos. Y como dijeron al final nuestros vikingos, Til Valhall. Espero, amigos, que les haya gustado esta historia de este batallón vikingo de los chicos del 99, sus aventuras, desventuras, que como veis las pasaron canutas desde Francia hasta las Ardenas, que creo que no se les aprovechó bien, en mi opinión personal, pero que mostraron en aquellas misiones que les encomendaron estar en primera línea. Una unidad, ya os digo, muy desconocida, que no hubiera sido muchas de sus vivencias trasladadas, si no es por el hombre que os he dicho al principio, por nuestro querido Bush de tamaño, ¿vale? Y que hay que reconocer su trabajo. Espero de corazón que les haya sido lo más agradable y entretenido este programa. Si les ha gustado, pues les agradezco siempre un me gusta, compartir, comentar. Y señores, como decía antes, les veo en el Valhalla.